¿Por qué es importante que usted sepa por qué insistimos en que se quede en casa? Estamos en contacto con el doctor Juan Pablo Rodríguez, infectólogo, con quien vamos a conocer justamente qué pasa con la propagación del virus, cómo nosotros podemos ser portadores del coronavirus. Vamos a establecer contacto con él porque ya hay 27 casos confirmados en Bolivia y 30 sospechosos. Doctor, muy buenos días. Vane Borja les saluda y lo escucha todo el país. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, por la entrevista en estos momentos de cuarentena. Bueno, respondiendo a tu pregunta, es súper importante que cumplamos la cuarentena porque se ha demostrado que la transmisión puede ocurrir en estados asintomáticos, por lo menos de 1 o 2 días antes de que la persona tenga síntomas puede haber transmisión, ¿no? Entonces, por eso no es confiable que uno pueda salir y estar con personas que al parecer pueden no estar enfermas, pueden estar también incubando la enfermedad y pueden transmitir. Entonces, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es, nosotros tenemos ahorita 27 casos, pero eso es la punta del iceberg. Seguramente nosotros tenemos más y ya los casos no se relacionan. No es que estos 27 casos están relacionados con un solo caso y es un solo grupo especial que está en riesgo, sino que los casos están ahorita distribuidos en todo el país, yo diría. ¿Y por qué tal vez en algunos lugares no estamos viendo casos? Es muy probable porque no se están haciendo las pruebas todavía. Hay que reconocer que tenemos una deficiencia a nivel de los laboratorios. Son muy pocos laboratorios a nivel nacional que están haciendo la prueba, entonces demorarían muchos pacientes probablemente en ser confirmados, pero muchos probablemente son sospechosos. Entonces la importancia de cumplir la cuarentena es fundamental para evitar que esto se convierta en una cadena de transmisión mucho más grande. Doctor, yo puedo ser un caso sospechoso, usted puede ser un caso sospechoso, muchas personas pueden ser un caso sospechoso, pero no sabemos, como usted bien decía, hasta que se presenten los síntomas. ¿Qué pasa si salimos? ¿Necesariamente nos contagiamos a través de estas gotitas cuando estornudamos, cuando tosemos? ¿O es que el virus ya está en diferentes lugares y superficies de nuestras ciudades, por ejemplo? Bueno, eso va a depender de la cantidad de personas que hayan enfermas, ¿no? Si hay muchas personas ahí que estén enfermas, va a haber más lugares en la ciudad, digamos, que pueden haber sido contaminados por esas personas enfermas. Pero lo más importante es, el virus no ha cambiado, digamos, su forma de transmisión, y lo que me preocupa un poquitito es que nosotros bajemos un poquito las estrategias de prevención como la higiene de manos, pensando que aislando no solamente estamos protegidos. Yo creo que más bien es el momento donde tenemos que reforzar la higiene de manos. Si bien el aislamiento es fundamental, ¿no? El distanciamiento social ayuda a que evitemos contacto probablemente con alguna persona enferma o con algún ambiente que la persona enferma pudo haber tocado, que puede haber sido algo de superficies que todo el mundo puede tocar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es súper importante que nosotros tengamos cuidado de no tocar estas superficies. El distanciamiento de 1 metro es importante, pero si nosotros no hacemos higiene de manos, podemos igual continuar con la transmisión. Por eso, aunque estemos en casa, tenemos que continuar haciendo la higiene de manos en todo momento. Doctor, ¿ya hemos entrado o estamos a punto de entrar al contagio comunitario, a esta fase que no se quería llegar en el país? Prácticamente ya estamos, porque tengo entendido algunos de los 27 casos que nos estaban mostrando los días previos ya son de transmisión no relacionada con los casos importados, ¿no? Entonces, yo creo que ya estamos probablemente en la tercera fase, si bien son pocos casos, pero hay casos que son ya no relacionados con los primeros casos. Entonces, eso quiere decir que muy probablemente el virus está circulando, y lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? El virus no lo estamos detectando probablemente porque no estamos haciendo muchas pruebas, debido a que no existen muchos laboratorios a nivel nacional que están haciendo la prueba para todos los pacientes que pueden ser ya casos en este contexto, ¿no? A propósito de lo que usted señala, no existen muchos laboratorios para realizar estas pruebas, ¿no? Al margen de los esfuerzos que se está haciendo, habilitando, por ejemplo, lugares móviles, sitios móviles para que la gente pueda realizarse esta prueba. En Corea del Sur han implementado esto, ¿no? Si bien no habían personas sospechosas, pero todos tenían que acudir a estos puestos para poderse hacer esta prueba. ¿En Bolivia funcionaría algo así? Sería un poco complicado porque realmente ni aunque tuviéramos muchos laboratorios, tendríamos mucha demanda, y creo que no se trata de sobresaturar
el trabajo de laboratorio ni solicitar pruebas a pacientes tal vez asintomáticos. Yo creo que no sería la mejor estrategia, pero sí por lo menos a los pacientes sintomáticos o pacientes sospechosos porque estuvieron en contacto tal vez con alguna persona, y sobre todo dar prioridad al personal de salud, porque ahora los casos se van a concretar en algún momento del tiempo en los hospitales, ¿no? Y el personal que va a estar más expuesto, que va a estar atendiendo inclusive a casos confirmados, son el personal de salud, y a este personal y obviamente a sus contactos más estrechos, familiares, etcétera, habría que hacerles las pruebas, probablemente inclusive estando asintomáticos. Entonces, en este caso sí se justificaría, pero hacer a nivel poblacional a todos no es una recomendación, porque sería realmente sobresaturar cualquier laboratorio y cualquier recurso de cualquier país. Doctor, ¿qué opina sobre las declaraciones del secretario de Salud de Santa Cruz, quien dijo: esta es la calma, después viene la tormenta? Bueno, dependiendo del contexto que lo quiso decir, pero yo creo que no hay que alarmar a la población, pero sí no tenemos que subestimar esto, ¿no? Y tenemos ya la experiencia de muchos países que en un día tenían 200 y al día siguiente tenían 400 casos, entonces eso se puede hacer exponencial en cualquier momento. Entonces yo creo que es el momento en que nosotros tenemos que colaborar para contener que no se expanda, porque si se expande esto, pues sí van a ser problemas que ningún sistema sanitario puede controlar muchas veces, porque cuando hay excesos de pacientes, hay obviamente más pacientes complicados que requieren más atención, saturación de servicios y sobre todo en lugares donde hay deficiencias de terapia intensiva, que yo diría es en todo el mundo, pero obviamente en países en vías de desarrollo tienen más problemas con los temas de terapia intensiva. Entonces tenemos que evitar llegar a este contexto que ya tienen algunos países, como el caso de Italia, que ellos mismos lo catalogan como un contexto catastrófico. Doctor, ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que están muy asustadas? Todos lo estamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que realmente están alarmadas, asustadas y que han decidido irse a un pueblo, han decidido irse a una comunidad donde tal vez tienen familiares, tienen viviendas? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Es posible que también se pueda transmitir el virus en esos lugares? Sí, yo creo, bueno, ahorita tal vez no, porque los virus están y la transmisión se está centrando obviamente muy cercana a los contactos importados que han llegado, y obviamente estos contactos ya se han hecho otros contactos tal vez más distantes y esto se va a ir diseminando. Pero yo creo que a la larga, en algún momento vamos a tener, yo digo par de meses, vamos a tener ya una transmisión comunitaria y vamos a tener casos como tenemos actualmente, casos de influenza. Y eso ocurre en cualquier lugar donde existe una persona, un ser humano, va a haber siempre transmisión. Entonces, si bien ahorita eso puede ser una medida que ayuda, digamos, a evitar transmisión y contacto, yo creo que en algún momento vamos a llegar a tener casos ya locales más diseminados, más difundidos, y la prevención tiene que ser siempre en todo momento, ¿no? O sea, esas medidas de higiene de manos, de educación al toser, etcétera, es una medida que siempre se debe usar cuando nosotros queremos prevenir infecciones de las vías respiratorias por cualquier virus o cualquier otro agente infeccioso. Entonces, esto no debería cambiar. Doctor, ustedes nos están recomendando constantemente el lavado de las manos. Es importante, sin duda, y lo estamos asumiendo en las ciudades. Pero, ¿qué pasa con algunos lugares donde no tienen agua potable? ¿Qué se tiene que hacer en esos sitios? Por favor. Bueno, eso influye muchísimo, ¿no? De hecho, las medidas más importantes para prevenir infecciones como medida de salud pública, en primer lugar es agua potable y alcantarillado, todo ese tema para poder hacer higiene de manos, y eso previene infecciones desde diarreas, hepatitis, etcétera, muchísimas infecciones, y en segundo lugar es la vacunación. Entonces, en este contexto, de lugares, realmente habría que ver cómo se puede colaborar a estos lugares llevando agua en cisternas, no sé. Obviamente debe ser tal vez la minoría en algunos lugares muy alejados de la zona rural, pero yo creo que en algún momento, si esto se pone más grave, pues hay que colaborar, porque es la forma no solo de transmitir este coronavirus, sino infecciones más graves. La gran mayoría de nuestros niños en países en vías de desarrollo mueren no solamente de infecciones respiratorias, sino de enfermedades diarreicas, y eso está muy relacionado a la falta de agua potable, alcantarillado, etcétera, que son factores de riesgo para infecciones a nivel comunitario.
Lamentablemente, le digo, hay algunas ciudades cuyos barrios, Tarija, Chuquisaca, entre otros, que no tienen agua potable, y eso realmente es preocupante. Lo que usted decía sería una buena medida, llevar en cisternas a estas familias afectadas. Quiero cerrar con esto, por favor, doctor. Quisiera que nos diga cuáles son las características de este virus y hacer una comparación con otros, por ejemplo. Este es más pesado, por eso resiste más en las superficies. Eso para que la gente lo entienda, para que constantemente esté limpiando, para que constantemente se lave las manos, que es importante. Bueno, comparando tal vez con algunos otros virus, este virus no es que sea más pesado, obviamente estamos hablando de nanómetros, o sea, de tema microscópico que no podemos comparar mucho, pero en general no hay mucha diferencia con otros virus en relación a la permanencia de superficies. Hay virus que son mucho más lábiles, les pongo el ejemplo, el virus del VIH, que es mucho más lábil a nivel externo en superficies, y otros virus que pueden durar mucho más tiempo en superficies, como es el virus de la hepatitis B, por ejemplo, ¿no? Entonces este virus es intermedio, se podría decir, comparando con otros virus, pero puede permanecer en un promedio, dijimos alguna vez, 3 días, pero esto puede extenderse hasta 9 días o puede bajar unas 6 horas, dependiendo de la superficie, etcétera. Pero yo creo que la idea y que la gente no tanto sepa en cuántas horas es en cada superficie, porque cada superficie es distinta, pero sí tenga la idea que este virus se queda muchos días en las superficies, y por eso cuando uno sale a la calle a comprar, digamos, en esta cuarentena, se manda a un familiar a comprar, este familiar puede venir con el virus en sus manos por haber tocado alguna superficie, dinero, etcétera, en algún lugar en la calle. Y si no se lava las manos, pues podemos transmitir a las personas. Entonces, por eso nosotros estamos como recomendando que en esta cuarentena tenemos que seguir reforzando la higiene de manos por la permanencia del virus en las superficies. Muy bien, doctor Juan Pablo Rodríguez, infectólogo, muchas gracias por esta alerta, por estas recomendaciones también a la gente. Le agradecemos.